Hola muchachas, en la clase anterior nos quedamos acá en factores que afectan la actividad enzimática. Antes de comenzar con el primer factor, vamos a hacer un pequeño repaso de un detallito que vimos en tercer año sobre el pH. ¿Ok? El pH es el primer factor que afecta la actividad enzimática, pero vamos a recordar un poquito de qué se trata. Como lo vemos acá arriba, el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el pH me va a permitir medir qué cantidad de estos iones hay en un medio, en una muestra o en una sustancia, ¿ok? Hay unos detalles importantes que debemos saber. La escala de pH es una escala numérica, ¿ok? Que va del 0 al 14, siendo el 7 el valor neutro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando el número de protones, o es decir, iones de hidrógeno, iguala el número de iones hidroxilo, la sustancia es neutra. Es decir, que cuando yo digo que una sustancia está en pH 7, quiere decir que tiene la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones hidroxilo. ¿Ok? Ahora bien, si nos movemos hacia el lado izquierdo y vamos en los siguientes valores, que son 6, 5, 4, 3, 2 y 1, vamos a entrar en la escala ácida, es decir, donde tenemos mayor cantidad de iones hidrógeno. De este lado, cuanto más nos alejamos en la escala, el ácido es más fuerte, es decir, una sustancia que tiene un pH 1 se dice que es un ácido fuerte. Y mientras más nos acercamos al 7, decimos que son ácidos débiles, ¿ok? Lo mismo pasa del lado alcalino. Tenemos bases fuertes y bases débiles, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de esto. Dentro de la escala de pH tenemos muchísimas sustancias, ¿ok? Esto es solo un ejemplo, para que veamos la importancia de tomar el pH de las cosas. Por ejemplo, el ácido que contienen las baterías, el pH está entre 0 y 1, ¿ok? Nuestros jugos estomacales están entre 1 y 1,5. Y así sucesivamente, cada una de las sustancias que está a nuestro alrededor, incluyendo nuestros tejidos, tienen pHs distintos. Quiere decir entonces que el pH, si yo puedo medir el valor de pH de nuestros tejidos, las moléculas que nos constituyen van a reaccionar dependiendo de ese pH. Vamos a ver cómo sucede esto. Lo que tenemos acá es una gráfica que nos representa el pH óptimo de dos enzimas, ¿ok? Porque te recuerdo que nosotros estamos estudiando unas biomoléculas de origen proteico que son las enzimas. Entonces tenemos acá la pepsina, que ella actúa en el estómago, y tenemos a la tripsina que actúa a nivel del intestino, ¿ok? El ejemplo está basado en los seres humanos, por supuesto. Tenemos acá la actividad enzimática. Si yo me paro aquí, digo que en 0, digo que en pH 0 no hay actividad enzimática, ¿ok? Eso representa esta escala. Si yo pongo mi cursor aquí, digo que hay bastante actividad enzimática. Y si me muevo hacia la derecha, digo que hay mucha actividad enzimática y además voy a conocer en qué valor de pH estoy, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo de la pepsina. El punto más alto de la curva, que esto es lo que veíamos en el video anterior, nos representa el valor óptimo. Y mire, dentro de nuestro estómago, el pH 2, que es muy ácido, es el pH ideal para esta enzima, mira, porque tiene una gran actividad enzimática. Es decir, ella funciona perfecto a pH 2, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo la curva? Bueno, que a medida que aumenta el pH, disminuye la actividad enzimática. Es decir, a medida que aumenta el pH, ella va a ir dejando de funcionar. Hasta después de 3,6 aproximadamente que no funciona. Es decir, se desnaturaliza. Igual es al otro lado de la gráfica. Cuando el pH disminuye entre 2 y 0, la actividad enzimática también disminuye, hasta desnaturalizarse, perder su forma, perder su configuración, y deja de funcionar esta enzima. ¿Qué nos está diciendo eso? Que mientras ella se mantenga dentro del estómago, ella puede funcionar. Pero si sale de él,
porque el resto de nuestros órganos tiene un pH distinto, esta enzima no va a funcionar. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. La tripsina es una enzima que actúa a nivel intestinal y el pH dentro de nuestro intestino está alrededor de 8, ¿ok? Entonces, mire, el punto máximo, el valor óptimo de la actividad enzimática para este caso es en pH 8, ¿ok? Valores inferiores o superiores generan la desnaturalización de esta enzima. Así como yo lo acabo de hacer, es la forma correcta de leer estas gráficas, ¿ok? En el laboratorio vamos a hacer alguna actividad sobre esto y siempre vamos a contrastar la actividad enzimática o el funcionamiento de alguna enzima en específico con los valores de pH o los valores de temperatura, dependiendo sea el caso. Muy bien, ahora veamos lo que ocurre con la temperatura. Veamos lo que dice acá. Los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas. Ah, bueno, esto es cierto, porque a medida que aumenta la temperatura progresivamente, las moléculas absorben esa energía y comienzan a interactuar entre sí, ¿ok? Esto ocurre con todas las partículas, con todas las moléculas. Las enzimas no escapan de esto. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ella puede acelerar su actividad enzimática. Sin embargo, como son de origen biológico, ellas pertenecen a los seres vivos, están dentro de la célula, va a llegar un momento en el que el exceso o un valor elevado de la temperatura va a dañar esas moléculas, va a dañar las enzimas y va a cambiar su configuración química, por lo cual se va a perder su actividad, es decir, se desnaturaliza, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que dice acá arriba? Hasta llegar hasta la desnaturalización. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo en el ser humano y un ejemplo en una bacteria, ¿ok? El ser humano mantiene una temperatura promedio entre 36.5 y 37, ¿ok? Y hay un grupo de bacterias, en este caso las del ejemplo, que son bacterias termófilas, son resistentes al calor, es decir, ellas viven en ambientes donde hay altas temperaturas. Entonces veamos la gráfica. Tenemos la actividad enzimática nuevamente en contraste con temperatura, ¿sí? ¿Qué nos dice para el caso del ser humano? Cuando la temperatura está entre 0 y 20, hay actividad enzimática, pero con poca velocidad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entre 20 y 30 aumenta la actividad enzimática. El punto óptimo está aproximadamente en 37, ¿lo ven acá? Pero en valores superiores ocurre una repentina caída, es decir, una desnaturalización. Esto lo podemos ejemplificar cuando nos enfermamos y da fiebre, la gente convulsiona después de cierto valor, 40, 41, 42 de fiebre. Esto ocurre porque las moléculas dentro de nuestro cuerpo, específicamente en los tejidos y más específicamente en el sistema nervioso, se ven afectados por este aumento de temperatura. Ahora bien, vamos a ver el siguiente caso, que es en las bacterias termófilas. Ellas son resistentes o viven en lugares de altas temperaturas. Entonces veamos acá, no hay actividad enzimática, mire, entre 0 y 40 grados centígrados. Miren, no hay actividad enzimática. A partir de los 40 grados centígrados, ellas comienzan, o sus moléculas, comienzan a trabajar excelentemente, sus enzimas, miren. Y tienen un valor óptimo de trabajo cuando hay una temperatura superior a los 70 grados, casi 80, miren. Cuando pasamos los 80 grados ocurre una caída repentina. Esto es por la desnaturalización de las moléculas, ¿ok? Quiere decir que las enzimas trabajan a una temperatura específica. En valores superiores se desnaturalizan y dejan de funcionar, ¿sí? La temperatura es fundamental dentro del citoplasma para que puedan ocurrir todas las reacciones químicas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente factor, mejor dicho, que afecta la actividad enzimática es la concentración de sustrato. La palabra concentración la vamos a representar con corchetes.
Y si coloco la S por dentro, entonces estoy diciendo concentración de sustrato. Quiero retomar algo del video anterior. Mire este dibujito, así representé yo una enzima, así representamos un sustrato y les recuerdo que la idea en ese momento era que se uniera la enzima con el sustrato para separarlo en elementos más pequeños. Yo voy a retomar ese ejemplo, ¿ok? Este dibujo que tenemos a la derecha se supone que es una célula. Aquí podemos ver el núcleo. Imaginamos que tenemos todos los organelos por allí, pero mira la cantidad de enzima que tenemos. Tenemos 4, ¿sí? Y solo hay un sustrato. Vámonos a la gráfica ahora. Muy bien. A medida que aumenta la cantidad de sustrato, es decir, de esa molécula que vamos a romper en este caso, aumenta la actividad enzimática, ¿sí? O sea, tenemos un cuadrito, viene una enzima, lo captura y ocurre la reacción química. Si yo le agrego 2, pues entonces 2 de ellas actúan. Si le agrego 3, 3 enzimas actúan. Pero si yo le agrego 80 cuadritos de estos rojos, tenemos solo 4 enzimas trabajando. Mira lo que va a pasar. Va a llegar un punto en el que se va a estabilizar porque solo tenemos 4 enzimas trabajando. Y vamos a ver el resultado de la reacción química solo a esa velocidad, ¿sí? Por eso es que la curva no cae como en temperatura, sino que se mantiene constante, es decir, la reacción química va a seguir ocurriendo, pero a la velocidad de ellas 4 nada más, para el caso del ejemplo, ¿ok? A esta línea recta que se forma acá se le llama, o se conoce como, saturación enzimática. Ha ocurrido la saturación de la enzima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las enzimas que están disponibles, en este caso, en el ejemplo, en el citoplasma, están formando el complejo enzima-sustrato. Hasta este punto fue que estudiamos el video anterior. Espero que todas las dudas hayan quedado solventadas. Y si tenemos dudas todavía, muchachas, no duden en escribirme, por favor. Esta es solo una parte de los factores que afectan la actividad enzimática. Hay muchísimos ejemplos que podemos estudiar y los vamos a ir estudiando poco a poco, ¿ok? Espero hayan tomado nota y les haya gustado el video. Un abrazo, se cuidan mucho.